¿Qué oportunidad tenía una mujer Cheyenne cuando caía en manos de los mismos soldados que acababan de masacrar a su pueblo? El 29 de noviembre de 1864, el sol salió sobre Sand Creek, en lo que hoy es el territorio de Colorado. Mochi, de 15 años, despertó ante una escena de terror. El suelo temblaba con el estruendo de los cascos. Los soldados irrumpieron en el campamento Cheyenne y Arapaho, disparando rifles y blandiendo sables. Cuando se disipó el humo, más de 150 nativos yacían muertos, la mayoría de ellos mujeres, niños y ancianos. Mochi vio cómo disparaban a su madre ante sus propios ojos. Sus familiares caían a su alrededor, abatidos sin piedad. Los soldados irrumpieron en las chozas, derribando tipis y prendiéndoles fuego. En medio del caos, un soldado la atacó. Ella se defendió, agarró un revólver y disparó. El soldado cayó. En ese preciso instante selló su destino. El ejército la consideró peligrosa, no solo una sobreviviente más a la que había que expulsar, sino alguien a quien capturar, contener y quebrar. En los meses siguientes, Mochi fue puesta bajo custodia militar. Primero, la trasladaron entre campamentos y finalmente la enviaron al otro lado del continente. Terminó en Fort Marion, Florida, una fortaleza española convertida que ahora servía como prisión para los cautivos nativos de las guerras indias. Los registros oficiales la describen simplemente como prisionera de guerra. No dicen nada sobre el hambre que la consumía día tras día, nada sobre las paredes húmedas y el calor sofocante de las viejas celdas de piedra, nada sobre la soledad de ser una adolescente a miles de kilómetros de su hogar, sin certeza de que alguna vez regresaría. El nombre de Mochi es inusual en un aspecto. Lo recordamos. Para la mayoría de las mujeres nativas americanas capturadas durante la expansión hacia el oeste, la historia no deja tal huella. Desaparecen en el silencio. No hubo juicio que registrar, ni testimonio que preservar. Sus destinos se decidían a puerta cerrada o en el campo. Y lo que sucedía después rara vez se escribía. Sin embargo, sobreviven fragmentos de evidencia. Cartas de misioneros insinúan circunstancias preocupantes. Informes militares hablan de mujeres bajo custodia sin explicar por qué o dónde terminaron. Las historias orales transmitidas por familias nativas recuerdan a hijas, hermanas y madres que fueron llevadas y nunca más vistas. Estos fragmentos revelan una verdad sombría. La cautividad para las mujeres nativas no era un destino único y uniforme. Una mujer podía ser forzada a la servidumbre en la casa de un colono, casada en contra de su voluntad, encerrada en una institución o llevada lejos de su tierra natal para ser esclava, vivir bajo control militar. Algunas eran exhibidas en público como trofeos, otras eran ocultadas, su existencia apenas reconocida. Violencia sexual y esclavitud. Para muchas mujeres nativas, el peligro más inmediato tras la captura no venía en el fragor de la batalla, sino en su sombra. Cuando soldados, colonos o milicias armadas arrasaban los campamentos nativos, la violencia no siempre terminaba con los disparos. En las décadas de 1850 y 1860, los periódicos de la frontera ocasionalmente insinuaban esta realidad, aunque rara vez en un lenguaje directo. Los informes sobre conductas inmorales en los fuertes militares o el trato inapropiado a mujeres bajo custodia eran referencias apenas veladas al abuso. Cartas de misioneros desde Kansas, Nebraska y el territorio Dakota usaban frases como libertades indecentes o situaciones comprometidas al describir lo que les sucedía a las mujeres llevadas para su protección. California, durante la fiebre del oro, ofrece algunas de las pruebas más claras. Las mujeres nativas, especialmente de tribus más pequeñas, devastadas por la enfermedad y la violencia, eran llevadas a los campamentos mineros bajo el pretexto de matrimonio. Los buscadores de oro hablaban abiertamente de mercados de esposas en pueblos como Shasta y Nevada City, donde las mujeres podían ser reclamadas pagando una tarifa al hombre que las había capturado. Estos llamados matrimonios no tenían validez legal ni ceremonia y ciertamente no contaban con el consentimiento de las mujeres involucradas. Muchos duraban solo hasta que el hombre se cansaba del arreglo o encontraba otra pareja,
El ejército fue igualmente cómplice. Tras la Guerra Modoc, a principios de la década de 1870, las mujeres Modoc capturadas fueron llevadas a Fort Klamath. Los registros oficiales las enumeran como dependientes de los guerreros rendidos, pero relatos orales del pueblo Modoc sugieren que varias fueron objeto de atenciones no deseadas por parte de soldados y contratistas civiles. Las zonas fronterizas, los ranchos y las granjas remotas crearon su propia forma de cautiverio. Una mujer capturada en una incursión podía encontrarse viviendo en la casa de un colono, no como invitada, sino como parte de la propiedad. En Texas y Nuevo México, algunos colonos hablaban abiertamente de quedarse con mujeres nativas. Las relaciones se presentaban como asociaciones domésticas, pero el desequilibrio de poder era total. Para una mujer nativa en el oeste del siglo XIX, la ley ofrecía casi ninguna protección. En muchos territorios no podía testificar contra un hombre blanco en la corte. Incluso si lo hacía, sus palabras tenían poco peso ante los ojos de un jurado impregnado de prejuicio racial. Las acusaciones podían ser descartadas como mentiras o como producto de un malentendido incivilizado. El riesgo de represalias era alto. Sobrevivir a menudo significaba guardar silencio. Algunas mujeres soportaron años de maltrato. Calculaban que mantenerse con vida y tal vez proteger a sus hijos valía el costo personal. Otras intentaron escapar solo para ser perseguidas o forzadas a regresar a la cautividad. Las historias oficiales no registran sus nombres ni sus luchas, pero los patrones, repetidos de región en región, nos lo dicen. Esto no era un hecho raro. Era parte del tejido de la conquista de la frontera. Roles domésticos forzados. La cautividad en la frontera no siempre implicaba muros de prisión, cadenas o guardias militares. Con mayor frecuencia, significaba una vida entera de trabajo no remunerado y no reconocido dentro del hogar de un colono. En 1850, California aprobó la Ley para el Gobierno y la Protección de los Indios. A pesar de su nombre, la ley legalizaba el aprendizaje forzado de los nativos americanos, incluidas mujeres y niños. Bajo esta ley, los colonos podían solicitar a las autoridades locales que vincularan a una persona nativa a su hogar para un periodo de servicio. En teoría, estos periodos tenían límites: 4 meses para adultos y hasta la adultez para los niños. En la práctica, los contratos eran renovables y muchos duraban años o incluso décadas. Este sistema desdibujaba la línea entre la servidumbre y la esclavitud. Una mujer capturada podía ser declarada aprendiz y enviada a vivir con una familia que nunca había conocido. Podía trabajar desde el amanecer hasta mucho después del anochecer, cocinando, limpiando, cuidando el ganado y atendiendo a los niños, todo sin recibir pago alguno. Si se negaba, corría el riesgo de ser golpeada, pasar hambre o ser enviada a un hogar aún más severo. Registros de periódicos de las décadas de 1850 y 1860 muestran anuncios de niñas indígenas disponibles para trabajo doméstico. En algunos casos, estos anuncios provenían de alguaciles o funcionarios, lo que sugiere que las mujeres habían sido capturadas durante redadas o arrestos. Una vez ubicadas en un hogar, sus movimientos eran estrictamente controlados. Salir sin permiso podía considerarse robo de trabajo, lo que llevaba a su recaptura. En Texas, Nuevo México y partes del suroeste, el arreglo recibía un nombre diferente: el hogar squaw. Hombres blancos, a menudo rancheros o comerciantes, vivían con mujeres nativas en relaciones que combinaban el trabajo doméstico con la intimidad forzada. A estos hombres a veces sus vecinos los llamaban squaw men, un término destinado a ridiculizarlos por cruzar las líneas raciales. Pero dentro del hogar, el desequilibrio de poder era absoluto. La mujer no tenía estatus legal reconocido, ni derechos sobre la propiedad, ni voz en el acuerdo. Algunos colonos veían estas relaciones como una forma de rescate. Afirmaban que las mujeres estaban más seguras bajo su techo que en las llamadas condiciones salvajes. Pero las historias orales de tribus como los Mescalero, los Apache y los Ute cuentan una historia diferente.
Una historia de mujeres viviendo bajo supervisión constante, aisladas de sus familias y obligadas a servir sin quejarse. Incluso cuando no había crueldad evidente, el cautiverio era total. Los registros censales de finales del siglo XIX a menudo reducían a estas mujeres a una sola frase: sirvienta india o ayuda doméstica. Sus verdaderos nombres, afiliaciones tribales e historias personales desaparecen de la página. Para muchas, sus vidas antes de ser capturadas prácticamente nunca existieron a los ojos de la historia oficial. En algunos hogares, el trabajo de la mujer era tan central que la familia de colonos no podía funcionar sin ella. Ella cocinaba cada comida, remendaba cada camisa, acarreaba agua, ordeñaba vacas y mantenía el fuego encendido durante las noches de invierno. Y aún así, podía dormir en el suelo de la cocina o en un cobertizo afuera. El trabajo era invisible para cualquiera fuera del hogar, pero era implacable. Para quienes intentaban irse, las opciones eran limitadas. Una mujer que escapaba se arriesgaba a ser perseguida por las autoridades locales o por el colono que la reclamaba. Si lograba regresar a su comunidad, podía encontrar a su gente dispersa, desplazada o confinada en reservas. Los roles domésticos forzados eran menos visibles que el encarcelamiento abierto, pero no dejaban de ser una forma de control. Incorporaban la conquista en las rutinas de la vida diaria, convirtiendo a las mujeres en la maquinaria silenciosa e invisible de la supervivencia de los colonos. Y debido a que este cautiverio ocurría dentro de hogares privados, dejaba aún menos huellas en los registros históricos. Separación de niños y asimilación. Para las mujeres y niñas nativas jóvenes, la captura a menudo significaba una pérdida aún más profunda. No solo la libertad, sino también la familia, el idioma y la identidad. A diferencia de los cautivos adultos, cuyos destinos a menudo estaban ligados al trabajo o a relaciones forzadas, los niños eran los principales objetivos para la separación y la asimilación. A veces el proceso era inmediato y brutalmente público. Después de una batalla o masacre, los sobrevivientes, especialmente las niñas, podían ser separados de sus familias en el acto. En algunos casos, los niños más pequeños eran entregados a familias blancas en asentamientos cercanos bajo el pretexto de la adopción. La palabra adopción sonaba caritativa, pero estas colocaciones rara vez contaban con las protecciones legales de la tutela. Una niña tomada de esta manera recibiría un nuevo nombre, nueva ropa y una nueva religión, y se esperaba que creciera como si su vida anterior nunca hubiera existido. Uno de los ejemplos más notorios proviene de las secuelas de la masacre de Whitman en 1847, en lo que hoy es el estado de Washington, después del asesinato del misionero Marcus Whitman y otros a manos de guerreros cayuse, un hecho originado en tensiones por la tierra, enfermedades y conflictos culturales. Varios niños nativos y de ascendencia mixta en la zona fueron acogidos por familias colonas. Los registros oficiales presentaron estas acciones como un rescate. Las historias orales cayuse las describieron como un secuestro. A finales del siglo XIX, este tipo de adopción informal fue acompañado por algo mucho más sistemático: el sistema de internados. Impulsada por figuras como el capitán Richard Henry Pratt, fundador de la Escuela Industrial India de Carlisle en Pensilvania, la política era explícita: mata al indio, salva al hombre. Las niñas enviadas a estas escuelas a menudo eran llevadas a cientos de millas de sus hogares. Su cabello, una fuente de orgullo cultural en muchas tribus, era cortado al ras. Se les asignaban nombres en inglés. Su vestimenta tradicional era reemplazada por uniformes rígidos. Hablar su propio idioma era castigado, a veces con disciplina física. Los servicios religiosos eran obligatorios y las prácticas espirituales nativas estaban estrictamente prohibidas. La educación que recibían estas niñas era deliberadamente limitada. Junto con la lectura básica y la aritmética, se les enseñaba costura, cocina, lavandería y otras tareas domésticas. Habilidades diseñadas para prepararlas para una vida de servicio en hogares de blancos. La idea no era solo asimilarlas, sino hacerlas económicamente dependientes de la misma sociedad que las había arrebatado.
Los hogares de misión para mujeres nativas rescatadas operaban bajo principios similares. En lugares como Santa Fe y Albuquerque, las instituciones dirigidas por la Iglesia acogían a niñas y mujeres jóvenes, alegando ofrecer refugio y orientación moral. En realidad, a menudo funcionaban como puntos intermedios entre la captura y la colocación en hogares de colonos, reforzando estrictos roles de género victorianos y la doctrina cristiana. Los relatos históricos de estos hogares de misión revelan los mismos patrones que se veían en los internados. La supresión del idioma, la ruptura de los lazos culturales y la transformación de la identidad para ajustarla a un molde colonial. Un informe de una misión presbiteriana de la década de 1880 describe un progreso notable en la enseñanza a las niñas nativas de las formas de la feminidad civilizada. Lo que no menciona es que ese progreso se logró borrando todo lo que esas niñas habían sido antes. Para muchas, esto fue un cautiverio sin barrotes. Las paredes eran ideológicas, no físicas, pero el confinamiento era igual de real. El objetivo no era simplemente alojar a estas niñas, sino asegurarse de que nunca regresaran a la vida que habían conocido. En ese sentido, la separación de los niños y la asimilación fueron algunas de las formas de conquista más duraderas, extendiéndose mucho más allá de los campos de batalla y penetrando en la vida cotidiana de generaciones. Matrimonios forzados y control reproductivo. El matrimonio en la frontera del siglo XIX a menudo tenía menos que ver con el romance y más con la supervivencia. Para las mujeres nativas americanas capturadas durante la expansión hacia el oeste, podía ser una estrategia de supervivencia que nunca eligieron. Una mujer capturada podía ser reclamada por un colono, comerciante o soldado como su esposa. La reclamación a veces estaba respaldada por un acuerdo informal con las autoridades locales o simplemente se imponía por la voluntad del hombre. En ausencia de la protección de su comunidad y sin ningún reconocimiento legal en el sistema judicial de los colonos, negarse rara vez era una opción. El lenguaje de la época a menudo ocultaba la realidad. En los periódicos territoriales, tales uniones a veces se describían como matrimonios de protección o acuerdos de civilización. En la práctica, ataban a una mujer a un hombre que tenía control absoluto sobre sus movimientos, su trabajo y, de manera crucial, sobre su cuerpo. Los registros históricos del territorio de Nuevo México en las décadas de 1860 y 1870 relatan casos de mujeres nativas casadas con comerciantes a lo largo del Camino de Santa Fe. Estas relaciones a menudo comenzaban con la captura, durante una incursión o expedición comercial. Algunas mujeres tuvieron hijos en estas uniones, pero la estabilidad del arreglo dependía enteramente de la buena voluntad del hombre. Si él la abandonaba, ella no tenía ningún derecho legal sobre la propiedad, la custodia, ni siquiera el derecho a permanecer en el asentamiento. A finales del siglo XIX, el control reproductivo sobre las mujeres nativas tomó un rumbo mucho más calculado. Los hospitales de las reservas, muchos bajo supervisión federal, comenzaron a realizar procedimientos médicos destinados a limitar las tasas de natalidad de los nativos. Los primeros casos documentados de esterilización de mujeres nativas aparecen en la década de 1890. Aunque la práctica aún no era tan generalizada como lo sería en el siglo XX, las raíces de esa mentalidad política ya estaban presentes. La creencia de que reducir las poblaciones nativas era tanto moral como práctico. El consentimiento en estos casos era, en el mejor de los casos, dudoso. A algunas mujeres se les decía que el procedimiento era necesario para su salud después del parto. A otras ni siquiera se les informaba. En una época en la que la mayoría de los pueblos nativos tenía poco acceso a asesoría médica independiente y dependía de instalaciones administradas por el gobierno o misiones, cuestionar la recomendación de un médico era casi imposible. La combinación de matrimonio forzado y control reproductivo fue devastadora. El matrimonio forzado ataba a las mujeres a relaciones en las que se esperaba que tuvieran hijos para servir al hogar o a la comunidad del captor. La esterilización cortaba por completo la posibilidad de tener hijos en el futuro, borrando líneas familiares antes de que pudieran comenzar.
Ambas tácticas servían al mismo propósito: interrumpir la continuidad de las familias nativas y debilitar los cimientos de las naciones originarias. Ya fuera mediante la unión forzada o la intervención médica, el control sobre la vida reproductiva de las mujeres nativas fue una herramienta calculada en la conquista del oeste. Violencia masiva y borrado público. Para algunas mujeres nativas, la captura no era el final de la violencia. Era una pausa antes del acto final. En la frontera, las masacres a menudo se justificaban en informes oficiales como pacificación o medidas necesarias. El lenguaje era frío y burocrático, pero la realidad era brutal. En más de un caso documentado, las mujeres embarazadas y las madres con bebés fueron específicamente atacadas, no solo como individuos, sino como símbolos del futuro de la comunidad. Eliminarlas se consideraba una forma de romper el ciclo de resistencia, asegurando que menos niños crecieran para luchar. La masacre de Sand Creek, donde comenzó la historia de Mochi, es un ejemplo. Testigos declararon que los soldados atacaron a mujeres que habían intentado señalar su rendición. La masacre de Marías en 1870, en Montana, siguió un patrón similar. Estados Unidos. Las tropas descendieron sobre un campamento compuesto principalmente por mujeres, niños y ancianos, matando a más de 170 personas. Los sobrevivientes informaron que las mujeres fueron perseguidas incluso mientras huían hacia la nieve. Pero la violencia masiva no solo era física, también podía ser pública y performativa. En las décadas posteriores a los grandes conflictos, a veces se exhibía a mujeres nativas como símbolos vivientes de la conquista. Los espectáculos del lejano oeste, populares a finales del siglo XIX, a menudo incluían a mujeres nativas como parte de su espectáculo. Algunas participaban voluntariamente, buscando un salario o la oportunidad de viajar. Otras eran llevadas bajo presión de agentes de las reservas o de los organizadores de los espectáculos. Se las vestía ya sea con su propia ropa tradicional o con disfraces exagerados destinados a divertir al público blanco. En la narrativa del espectáculo, estas mujeres a menudo eran representadas como domesticadas, de pie junto a los artistas blancos para ilustrar el supuesto triunfo de la civilización. Las ferias y exposiciones misioneras tenían su propia versión de exhibición. Aquí, las mujeres nativas podían ser mostradas cosiendo, tejiendo o cocinando. Se presentaban como ejemplos de cómo la instrucción cristiana podía transformar las llamadas vidas salvajes. El mensaje era claro. Este era el lugar adecuado para las mujeres nativas, no como líderes ni como miembros libres de sus propias comunidades, sino como humildes trabajadoras bajo la supervisión de la sociedad blanca. Incluso dentro de las reservas, el borrado público se combinaba con la privación privada. Las raciones de comida podían ser retenidas como castigo por no cumplir las normas. Se podía negar la atención médica, se podían rechazar los permisos de viaje, impidiendo que las mujeres visitaran a familiares en otras comunidades. Los funcionarios describían estas medidas como disciplina, pero formaban parte de una estrategia más amplia para controlar todos los aspectos de la vida. En los registros históricos, el borrado es casi total. Muchos de los nombres de estas mujeres nunca fueron registrados. En algunos casos, solo aparecen en el fondo de fotografías, sin identificar. En otros, se las menciona brevemente en informes. Una mujer india o una squaw capturada en la redada antes de desaparecer por completo de la página. Este borrado no fue accidental. Fue la etapa final de la conquista, hacer que la persona desapareciera no solo de la tierra, sino también de la memoria. Y sin embargo, en las historias orales familiares, en los relatos transmitidos en silencio de abuela a nieta, sobreviven fragmentos. Nos recuerdan que detrás de cada figura sin nombre en un informe o fotografía había una vida tan compleja y humana como cualquier otra, una vida marcada por la resiliencia, la resistencia y la negativa a ser completamente olvidada. Estos destinos no fueron hechos aislados. Fueron estrategias superpuestas en una campaña de siglos para desmantelar las comunidades nativas atacando a sus mujeres. El registro histórico es fragmentario por diseño. Lo que sobrevive es suficiente para saber que estos desenlaces no fueron accidentes raros, sino parte de un patrón más amplio.
que se extendió desde los primeros fuertes del oeste hasta los últimos días de la frontera abierta. En las sombras de los fuertes, en las cocinas de las casas de los ranchos, en las aulas de los internados y en el polvo de las arenas de exhibición, las mujeres nativas vivieron y resistieron. Algunas sobrevivieron para contar sus historias, la mayoría no lo hizo. Y en ese silencio, el verdadero costo de la conquista aún se sigue contando.